vamos a hallar analíticamente límites de funciones. Vamos a recordar que para hallar el límite de una función, básicamente hay dos métodos. Si me dan la expresión analítica de la función, que es lo que vamos a ver en este tema, o si me dan la gráfica de la función. Entonces, nos limitamos a hallar límites de funciones partiendo de la expresión analítica de la función. Pasamos a la siguiente lámina y parte importantísima para hallar los límites. Siempre que vais a hallar un límite, primera norma, sustituir la x por el valor al que tiende. Es decir, si por ejemplo me mandan a hallar el límite de una función muy sencillita, 3x menos 1, cuando la x tiende a 2, la primera norma dice que debemos sustituir la x por el valor al que tiende. La x tiende a 2, 3 por 2, 6, menos 1 igual a 5. Luego el límite de esta función decimos que vale 5. Parte fundamental, antes de hacer ningún planteamiento matemático extraño, sustituyo la x por su valor. Dos posibilidades: que me dé un resultado conocido, colorín colorado, límite que está resuelto, o que obtenga una indeterminación matemática. Y entonces podéis empezar a rezar. Repito, cálculo de límite de funciones, sustituyo la x por su valor. Resultado conocido, límite resuelto. Indeterminación matemática, vamos a ver cómo poder resolver una indeterminación. Entonces, pasamos a la siguiente lámina y nos aparecen las 4 indeterminaciones más sencillitas que os pueden caer. El mundo del cálculo de límites, en este caso de funciones, también existen límites de sucesiones, pero no es el tema. Repito, en el cálculo de límites de funciones pueden aparecer muchos tipos de indeterminación. Estamos iniciando este concepto. Las 4 indeterminaciones más frecuentes: infinito menos infinito, infinito entre infinito, 0 partido por 0 y 1 elevado al infinito. Esas 4 expresiones matemáticas se conocen con el nombre de indeterminación. En próximos vídeos vamos a explicar una a una cada una de estas indeterminaciones. En este momento hacemos un análisis rápido de cómo se hallan los límites y no voy a perder el tiempo en explicar por qué estas expresiones son indeterminaciones matemáticas. Solamente quedaros con una idea. Para hallar el límite de una función, con la expresión analítica sustituyo la x por su valor. Si obtenéis alguna de estas expresiones, indeterminación matemática, y en la siguiente lámina explicamos qué es eso de una indeterminación. Fijaros en lo siguiente. Hemos hablado de indeterminaciones matemáticas, pero veamos qué significa. Cuando nosotros vamos a efectuar una operación, por ejemplo en este caso, me ponen el cociente de x cuadrado menos 4 partido de x cuadrado menos 2x y me dicen que sustituya la expresión por el valor 2. Muy sencillo, me quedaría 2 a la 2, que es el valor que toma x4, menos 4, 0, partido 2 a la 2, 4, menos 2 por 2, 4, 4 menos 4, 0, problemas indeterminación matemática. Pasamos a la segunda expresión. Es una potencia, en concreto una función exponencial, función elevado a función, y me dicen que sustituya la x por el valor 2. Podía haber tomado otro valor, pero voy a tomar este. 3 por 2, 6, más 1, 7, partido por 7, que es 1, y en el numerador quedaría 2 al cuadrado 4, partido de 2 menos 2, 0, 4 partido por 0 tiende a infinito. Y 1 al infinito, que nadie se ponga a divagar, indeterminación matemática. Repito, este tipo de expresiones
se conocen con el nombre de indeterminaciones matemáticas. ¿Y eso qué es? Pues mirad, una indeterminación matemática, digamos que es algo que nos produce un atasco cuando llevamos a cabo una operación. Y no significa que no tenga solución, significa que nos atascamos. Y mediante mecanismos matemáticos tenemos que deshacer la indeterminación. Yo de momento os explico solo con un ejemplo muy sencillito. Y más adelante vamos a estudiar cada una de las indeterminaciones y cómo desatascarnos. Por ejemplo, en este caso, 0 partido por 0, indeterminación. Y es muy sencillito de entender que el numerador de esa expresión, que es un polinomio de segundo grado, equivale a x más 2 por x menos 2. Denominador de la expresión, saco factor común, x que multiplica a x menos 2. Repetimos, hemos intentado resolver el valor de esa expresión, 0 partido por 0, y nos han contado un cuento que dicen que es una indeterminación. Estamos atascados y me pongo a razonar. Si el numerador de esta expresión, que es un polinomio, para x igual a 2, toma el valor 0, evidentemente ese 2 es una raíz del polinomio. Consiguientemente ese polinomio, dado que la x tiende a 2, tiene un factor, repito, para quien entendéis bien los polinomios, debéis entender que para que este polinomio valga 0, debe tener el factor x menos 2. Y ese polinomio, que igualmente vale 0 para x2, tiene ese mismo factor. Y es ese factor el que está produciendo la indeterminación. Factorizo los polinomios, premio, factor x menos 2, factor x menos 2, que me puedo cargar de la expresión, y en este momento desaparece el atasco, desaparece la indeterminación. Vamos a recordar, la x toma el valor 2, 2 más 2, 4, partido de 2, resultado de esa expresión matemática cuando la x toma el valor 2 tiende a valer 2. Es decir, indeterminaciones matemáticas, operaciones que nos atascan, debemos generar mecanismos para conocer la solución de esas expresiones. En el caso del 1 a la infinito, sigue siendo indeterminación, pero es bastante más complicada. Este tipo de indeterminaciones las estudiaremos en detalle, se basan en el número e. Repito, que os vaya sonando, indeterminaciones de la forma 1 al infinito están basadas en el número e. En su momento vamos a ver qué es el número e y cómo deshacer ese tipo de indeterminaciones. Resumen del contenido de estas láminas: estamos intentando hallar el límite de una función sin la gráfica, cuando me dan la expresión analítica. Primera norma, sustituye la x por el valor al que tiende. Dos posibilidades. Te da un resultado concreto, límite resuelto. Segunda posibilidad, indeterminación matemática, tenemos problemas. En los próximos vídeos vemos cómo resolver las 4 indeterminaciones más frecuentes que vimos anteriormente.